Entonces, a ver. Bueno, ¿cómo estamos de audio? ¿Sí me escuchan bien o no? Listo, entonces, ok, como les informé en la primera clase de esta semana, tenemos un cronograma para finalizar el semestre. Bien. Este cronograma lo envía al grupo. Es un documento que tiene 2 páginas, formato PDF, donde se dice qué se pretende hacer en cada clase y se estipulan las fechas del parcial 2, del parcial 3, y se habla de cuándo se deben entregar los talleres, cuándo se asignan. Y en el momento se asignó ya desde el lunes festivo de esta semana el taller correspondiente al corte 2, ¿sí? Que vale 15%. Se habló de que se puede hacer en grupo, mínimo 2, máximo 4 integrantes. Y si no estoy mal, tiene fecha de entrega este lunes festivo, ¿no? Hasta medianoche. Sí, es un taller corto que incluye los temas que aparecerán en el examen y que es la próxima semana, en la primera clase de la próxima semana. En ese taller dice que, o en ese documento del cronograma dice, el examen incluirá estos temas del taller y lo que se vea esta semana en curso, ¿no? O sea, lo que veamos hoy, Y va a salir una preguntita de este tema, aunque es una pregunta que va a estar bien delimitada. ¿Sí? Yo les voy a decir, ahorita en la clase va a salir una pregunta como esta, mira, tal cual, así, porque como es un tema tan amplio, ¿sí? Para que no se preocupen, porque ya estamos como sobre el tiempo en el examen. Yo les digo, miren, estoy en estos ejercicios que es una así sale en el examen. Y yo me comprometo a colocar una parecida. Bien, entonces, bueno, nosotros esta semana estudiamos el concepto de centro de masa y momentos de inercia. Bien, y nos quedó faltando hablar sobre las integrales triples. Bien, entonces, una integral triple, pues, digamos, se resuelve siguiendo la misma lógica que una integral doble. ¿Sí? Se resuelve primero la integral interna con respecto a la variable que corresponde. Bien, entonces, lo único que cambia con las integrales triples es que los límites de integración, ¿sí? Ya aparecen 3 símbolos de estos, ¿no? Por eso se dice integral triple. Entonces, aquí aparecen los límites de integración, ¿sí? Que pueden ser, aquí, por ejemplo, generalmente es un número, un par de números. Aquí es alguna función que dependa de x, f de x. Aquí es una función f, digamos que esta f1 de x, una función que depende de x. Aquí puede ser otra función que dependa de x. ¿Sí? Y acá puede ser una función g que dependa tanto de x como de y. Es decir, que la variación de esta variable z depende tanto de x y y, por medio de estas funciones. ¿Sí? Y aquí uno integra una función ya que nos coloquen de 3 variables. ¿Sí? Aquí coloco una función f que depende de x, de y de z. Y aquí coloco de z, ¿sí? Porque la variación de z estoy diciendo, según un límite de integración, que depende de x y y. La variación de y depende de x y la variación de x es de 2 constantes. ¿Sí? Entonces ahí planteo una integral triple. Entonces lo que quiero decir es que estos límites de integración, estas funciones aquí, es esto que escribí aquí, esto, que lo puedo reescribir de nuevo como unas desigualdades. Permítanme un segundo. Voy a colocar aquí. La planteo una integral triple. Ahora, recordemos que las integrales están asociadas así. Este integral del extremo izquierdo está asociado con este diferencial del extremo derecho, ¿no? Siempre ya he hablado de esta asociación. Este integral de la mitad está asociado con el diferencial de la mitad aquí con y. Y este integral más interno está asociado con el diferencial de z. Y tenemos esa correspondencia. Bien. Entonces, cuando nosotros nos plantean una integral así, pues uno mira y uno dice, bueno,
me están diciendo que X, ¿sí?, está variando entre 0 y 1. ¿Por qué? A ver, voy a volverme aquí. Porque miren la correspondencia que hay. Este integral del extremo izquierdo varía de 0 a 1. Está asociado con el X. Entonces, X varía. Podemos pasar de la integral planteada a las desigualdades que me definen la región de integración. Entonces X varía entre 0 y 1. Bueno, aquí escribo esto mejor. Y, la variación de Y está entre este par de funciones, que llamé así, F2 de X y F1 de X, acá en el extremo inferior. Sí, F1. Y la variación de Z, miren la correspondencia aquí, depende tanto de X como de Y. Entonces, a medida que la integral es más interna, esa variable en su movimiento depende de las dos anteriores. La variación de Z depende por medio de una función G, tanto de X como de Y. Entonces, bueno, aquí G1. ¿Listo? Entonces, ya tenemos, no es como en dos variables, o sea, en integrales dobles, que la región definía una región, o sea, que la región de integración, esos límites de integración, eran dos desigualdades y que esas dos desigualdades definían una región plana, ¿no? Pues ya no tienen dos desigualdades, sino tres. Entonces ya no se define una región plana, sino que se define una región sólida. Hay un volumen ya. O sea, cuando tenemos integrales triples, los límites de integración definen un volumen. Si quieren, hagamos un ejemplo concreto. Sí, un poco, tal vez puede ser repetitivo, pero es importante que esto quede en nuestras mentes. Pensemos en estas desigualdades aquí. ¿Sí? Digamos que X varía de menos 2 a 2, Y varía de raíz de 4 menos X cuadrado hasta menos esa raíz. Menos X cuadrado. Entonces coloqué dos desigualdades. Pero como quiero hacer un ejemplo con una integral triple, voy a poner otra desigualdad. Entonces digamos que Z varía desde 0 hasta la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces digamos que nos dicen, analice esa región de integración, aunque yo no voy a pedir esto ni en el taller, ni quiera ir preguntas de eso. En el examen no voy a pedir que se haga un análisis de esto. Más bien es como hacer una integral triple quizá. Pero bueno, miren estas desigualdades. Entonces uno podría decir, bueno, ¿esto que me está escribiendo? ¿Esto que me está hablando? Entonces uno puede hacerlo sistemáticamente, intentar ver qué región está escribiendo eso. Entonces uno dice, bueno, como yo sé integrales dobles y ya estoy acostumbrado a trabajar con dos desigualdades, pues voy a mirar qué quiere decir estas dos desigualdades. ¿Qué me describe? Y por nuestra experiencia ya, que han estudiado, pues esto no está describiendo más que una circunferencia de radio 2 centrada en el origen. Mírenlo así. Esas dos primeras desigualdades. ¿Por qué? Porque X varía menos 2 a 2. Y cuando aquí está, cuando dice que Y es menor o igual a 4 menos X cuadrado, yo puedo convertir esto acá en un igual y darme cuenta que es la ecuación de una circunferencia de radio 4. Entonces es esta figura. 2 menos 2, 2 por acá. ¿Sí? Entonces estas dos desigualdades me están describiendo esa región. Voy a colorearla aquí si quieren. ¿Sí? Entonces veamos qué va a pasar con la tercera desigualdad. Pues coloquémosla aquí, miren. Esta. ¿Sí? Esta región coloreada en azul. Me falta este bordecito aquí, pero bueno. Bien. Ahora, ¿cómo analizo con la tercera desigualdad? Para ver qué es lo que se está describiendo ahí. Entonces, como aparece una tercera desigualdad asociada a Z, entonces voy a dibujar el sistema de tres coordenadas.
Listo. Entonces, dibujemos aquí 3 coordenadas, eje Z, eje Y y eje X. Eje X ya le coloco el nombre. Este lo llamamos eje X siempre. Este aquí Y, está acá Z. ¿Listo? Entonces, miren, esa circunferencia azulita que dibujé aquí, voy a dibujarla acá en el piso ahora, porque la voy a dibujar en el sistema tridimensional. Entonces ella se vería así, viéndola así como en ese efecto 3D. Por aquí está el origen. La misma que estamos viendo en 2 dimensiones, la estoy viendo ahorita en 3 dimensiones. Bien. Aquí así. Aquí los ejes se extienden, ustedes saben. Ellos siguen. Entonces, bueno, esas 2 desigualdades me están definiendo esa región plana. Nada nuevo hemos hecho. Ahora, miren que la variación de Z, miren acá, depende tanto de X como de Y. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo ubico un punto X, que tenga una coordenada XY aquí en el plano dentro de la región azul. ¿Sí? Punto X tiene coordenadas X, Y. ¿Sí? Entonces, cuando yo evalúo, digamos, que ese punto tiene coordenadas 1, 1, este que escogí aquí, 1, 1. Entonces yo evalúo aquí, donde está X coloco 1 y donde está Y coloco 1, y me daría que la variación de Z en ese punto es desde 0 hasta raíz de 2. ¿Sí? O sea, que Z se puede mover a partir de ese punto, desde 0 hasta raíz de 2, que digamos que raíz de 2 es esta altura. ¿Sí? Y de la misma forma yo puedo escoger otro punto por acá, y que tendrá una coordenada XY, lo evalúo en la desigualdad acá, y eso me dirá cuánto se puede mover Z. Entonces Z se puede mover, qué sé yo, 4 unidades hacia arriba. Entonces baja hasta acá. Y así para cada punto del plano hay una variación de Z asociada. ¿Sí? Entonces por eso es que la variación de Z depende tanto de X como de Y. ¿Sí? Porque yo las primeras 2 desigualdades la grafico, me da una región plana, y de aquí empiezo a escoger puntos y me muevo hacia arriba lo que me diga la tercera desigualdad. ¿Sí? Lo que diga cuánto se puede mover Z a partir de ese punto. ¿Sí? Entonces, de esa forma describo, digamos, en la parte superior, si yo esta desigualdad la trato como una igual, me da Z igual a raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, esto, cuando lo trato como una igual, me define una superficie. Y de hecho, esa superficie tiene forma de cono. Tiene forma así, mire. Una forma así. ¿Listo? Y por acá sí. Entonces, bueno, esto quiere hacer un dibujo mejor. Esa superficie Z igual a raíz de X cuadrado más Y cuadrado es un cono. Hagámoslo así. Listo. Y por acá, el techito del cono. ¿Sí? Esa es la superficie. Entonces, ¿qué pasa pasando? Está pasando que Z siempre se puede mover desde el piso hasta el borde, hasta que se encuentra con el cono. ¿Sí? Hasta que se encuentra con la superficie del cono. Entonces, la región sólida que me están definiendo esas 3 desigualdades es la que se forma entre esta región azul, que está en el plano, y la superficie del cono, o sea, la parte de afuera. ¿Sí? Es como si fuese un cilindro, pero quitándole lo que está aquí dibujado en blanco, ¿sí? La parte interior del cono. Y esta es la región sólida que me define estas 3 desigualdades. Bien, entonces así es que funciona esto. Entonces por eso la variación de Z, curiosamente, pues uno decía, bueno, ¿y por qué Z? ¿Cómo así que Z menor o igual a X cuadrado más Y cuadrado? Aquí ya vemos cómo es que esto está funcionando. La variación de Z depende del punto donde uno esté XY de la región que me definen las 2 primeras desigualdades. Bien. Entonces, yo quería que ustedes visualizaran eso. ¿Pregunta hasta aquí?
cómo está comportando esto. Sí, han seguido la visualización, el dibujito que hice o no. Bueno, Todo ahora bien. aclarado. Profe, yo no entendí la última parte sobre que usted remarcó aquí por afuera del cono. No lo entendí bien. Sí, porque miren, si usted escoge un punto aquí en la región del piso, que es azulito, Z varía desde 0. La variación de Z es vertical, ¿no? De arriba a abajo. Entonces, miren, Z varía desde 0 ¿hasta dónde? Este puntico que yo escogí tiene una coordenada XY. Digamos que es el punto 1, 1. Ese punto está en esta circunferencia. Entonces, asociado a ese punto hay una variación de Z. ¿Cuánto puede variar Z asociado a ese punto? Tiene que variar raíz de 1 al cuadrado, que es X, a 1 más 1 al cuadrado, que es Y. Entonces, Z en ese puntico puede variar de 0 hasta raíz de 2. ¿Sí? Entonces, puede subir así, miren, voy a hacer desde 0, de aquí hasta raíz de 2, que seguramente es esta altura, cuando toca acá la superficie del cono. ¿Sí? Si yo escojo otro punto de X, perdón, otro punto en la región azul, él puede variar desde 0 hasta que se encuentra con el cono, con la superficie del cono, que Z no puede sobrepasar eso, por esta desigualdad. ¿Sí? Por eso es la parte que está por fuera del cono y no la que está por dentro. Por ejemplo, yo escojo este punto acá, Z hasta dónde puede subir. Puede subir hasta que llega aquí al borde, encontrarse con el cono. ¿Sí? Entonces, todas esas variaciones van generando un sólido, que es la región que sombríe. Y por eso queda por fuera del cono. Porque es que el cono, cuando usted lo dibuja, me está dando el tope de la variación de Z. Hasta ahí, hasta aquí puede llegar la variación de Z. Este bordecito. Hacia abajo, desde 0 hacia ahí. Ya, entonces, por eso estas tres desigualdades definen esa región que sombríe, que yo dije que era como si ustedes estuvieran viendo un cilindro, pero quitándole esta parte que ustedes ven aquí en blanco, que es el cono. ¿Sí? Que eso es una región sólida, que tiene volumen, pues, y que esa es la región de integración en este caso. Eso es lo que dije. No sé si así responde la pregunta. Sí, aunque bueno, Profe, sí. eso. Aunque bueno, ahorita volvamos acá. Entonces nos dan tres desigualdades. Ya visualizamos qué región es esa la integración. Y nos dimos cuenta, pues, que cuando tenemos tres desigualdades se definen regiones sólidas. Como es una integral triple y estamos hablando de tres coordenadas, pues era de esperar que se definiera una región sólida. Ahora supongan que nos dicen calcule la integral triple de la función x, vamos a escribirla aquí. No, la función f de x, y, z igual a, y aquí nos pueden dar una función de tres variables, por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, porque ya vamos a integrar funciones de tres variables. ¿Sí? Y nos dice calcule esa integral en la región y nos colocan dos punticos, o sea que la región nos la dan por medio de esas tres desigualdades. Esto es un problema típico, integrales triples. Nos dan la función de tres variables, nos dicen calcule la integral de esa función en esta región y nos dan las tres desigualdades. Bien. Entonces nosotros ya sabemos qué región es, pero en términos prácticos, si a nosotros no nos dicen grafique esa región, pues no tenemos que hacer todo ese análisis previo, ese que acabamos de ver, sino que me dicen, bueno, haga la integral. Entonces yo digo, listo, yo no necesito saber, yo sé que esto es una región sólida, no necesito saber cómo es, simplemente empiezo así, como una integral triple, coloco los tres diferenciales. Entonces miro las desigualdades, primera, segunda y tercera. Listo, entonces analizo, mire, x varía entre menos 2 y 2,
La variación de y depende de x, la de z depende de x y y. Entonces, yo sé que aquí en la primera integral del extremo izquierdo siempre va la variación de la variable que varía entre dos constantes, en este caso de -2 a 2. Aquí la que le sigue, pues la variación de y, que depende de x, de la anterior integral. Entonces va desde aquí hasta acá. Y aquí la variación de la última, de z, que depende de las dos anteriores. Entonces es desde 0 hasta raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces yo puse los límites de integración. Me dijeron haga la integral en esta región, puse los límites. Y los diferenciales, ¿cómo van? De z, porque va asociado con esta integral que es la variación de z, de y, de x. ¿Sí? Nuevamente manteniendo esa correspondencia que les digo, los diferenciales. ¿Listo? ¿Y qué función me pidieron integrar? Ah, mírenlo aquí. La función de tres variables que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ahora un paréntesis y coloco eso aquí. Más z a la 2. Entonces ya hice el ejercicio de plantear la integral. En la región que me dijeron y de la función que me dijeron. ¿Listo? Ahorita, ¿cómo la resuelvo? Entonces, lo que les decía hace un momento, se sigue la misma metodología de la integral doble. Es lo mismo, pues. Hago la integral interna primero. Tengo que hacer integrar con respecto a z esa función. ¿Ya? Entonces aquí empieza el proceso de solución ya. Entonces miren, la integral de x cuadrado con respecto a z, pues es x cuadrado por z. ¿Sí? Porque x cuadrado en esa integral es constante. Si yo integro una constante, me quedará constante multiplicada por la variable de integración. En este caso es z. Lo mismo, entonces me queda y cuadrado por z por la misma razón. Más la integral de z a la 2, pues como estoy integrando con respecto a z, esta sí la hago normal. Z a la 3 sobre 3. ¿Listo? Y estos evalúan los extremos de integración que tenemos ahí. Cuando z es 0 y cuando z es esa raíz. Entonces miren que después de hacer un paso, el proceso ya me quedó una integral doble. Quedó una integral doble que es ya pues del dominio de lo que nosotros conocemos hasta ahora. Así. Bueno, aquí coloco el extremo. Bien, pregunta hasta ahí. Integral de -2 a 2. Entonces, hice el primer paso. Listo, aquí quedaría de y, de z. Y lo otro es evaluar. Donde está z, coloco esa raíz de z cuadrado más, perdón, de x cuadrado más y cuadrado. De hecho, aquí, como yo tengo factor común z, yo podría aquí en estas primeras dos reescribir esto apropiadamente y decir que eso es x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Factor común de z. ¿Sí? Entonces, cuando evalúo eso en z, aquí ya coloco esa raíz, porque la evalúo primero en el extremo superior. Aquí coloco raíz de x cuadrado más y cuadrado, porque eso vale z. ¿Sí? Y acá me va a quedar esa raíz elevada al cuadrado. Al cubo, perdón. Entonces va a quedar así. Y cuando evalúo en 0, el otro extremo, pues todo se anula. Entonces no va a nada. Y me quedaría raíz cuadrada de x cuadrado. Y ya estoy evaluando, recuerden. Al cubo sobre 3. Bien. Y esta es pues la primera parte del resultado. Listo, entonces miren, al hacer ese paso, ya no aparece más ni siquiera la variable z. Ya todo está en términos de x y y. ¿Sí? Ya esta integral es de nuestro dominio. De hecho,
si nosotros queremos, como una integral doble ya, que nada tiene de nuevo para nosotros, pues yo podría decir, miren, esta integral está complicada porque aparece x cuadrado más y cuadrado. Mejor dicho, hacer la integral de esto con respecto a y, el paso que sigue va a ser muy complicado. Entonces, que notemos que la región de integración es circular. Estas dos desigualdades dan una circunferencia de radio 2. Entonces yo bien podría aquí usar coordenadas polares. ¿Sí? Ya tengo una integral doble y puedo usar herramientas de ese mundo. Entonces podemos pasar esto a polares. Y con la ventaja de que aquí aparece x cuadrado más y cuadrado, y eso es r cuadrado. Que aparece esa raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es r. Y aquí también. Entonces toda esta expresión tan fea, en polares se vería más bonito. Entonces en polares, ¿cómo quedaría? Quedaría la integral planteada así. Integral. Sabemos que siempre queda r de teta cuando uno usa polares. Y sabemos que, pues, como la región de integración es una circunferencia de radio 2 completa, entonces teta tiene que dar el giro completo. El ángulo teta tiene que abarcar toda esa circunferencia, variar de 0 a 2 pi y el radio de 0 a 2. ¿Sí? Y aquí ya me va a quedar x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Raíz de x cuadrado más y cuadrado es r. Y acá sumado con x cuadrado más y cuadrado es r elevado al cubo, me da un r al cubo sobre 3. Bueno, aquí esto va todo multiplicado por ese r. Aquí va un paréntesis. Listo, entonces miren, lo transformé de repente y a polares y quedó una integral súper fácil, ¿sí? Por ejemplo, aquí r cuadrado por r me da r al cubo. ¿Sí? Entonces eso me da r al cubo. Y yo sé que r al cubo más r al cubo sobre 3, ¿cuánto da? Como sumar 1 más 1/3. Y eso da 4/3 de r al cubo. Esto que está entre paréntesis. Entonces eso da 4/3 de r al cubo. Entonces ese 4/3 puede salir, colocarlo por acá. Y aquí me va a quedar r al cubo por el r que viene de la fórmula. Entonces me queda un r a la 4. Entonces mire que en sencillos pasos, una integral que daba miedo, ¿sí?, se convirtió en esta cosa tan generosa. ¿Sí o no? Usando polares. Bien. Y por lo tanto, entonces, ya la podemos resolver. La integral de interna, que es con respecto a r, ¿cuánto da? Pues la integral de r a la 4 es r a la 5 sobre 5. Listo. Porque estoy haciendo esta interna, como es habitual, pues, como establece el método. Sí, estoy haciendo esa integral. Y ya estoy terminando la integral triple. Entonces, ¿qué vimos? Que la integral triple hice un paso y quedó una integral doble, y que por ser la región circular uso polares, y que a la final terminamos haciendo lo de siempre, ¿cierto? Y que nada aparece nuevo ya. Entonces queda r a la 5 sobre 5, evaluado 0 a 2. Y por acá queda la integral de 0 a 2 pi de, bueno, queda un 4/3 acá además, por de teta. ¿Listo? Entonces 2 a la 5, ¿cuánto es? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 2 a la 5 es 32. 32 dividido entre 5 cuando evalúo en este extremo. Y resto cuando evalúo en 0, pero da 0. Entonces por acá me quedan 4/3 y sale esa constante 32/5 de la integral. Y queda simplemente la integral ya de 0 a 2 pi por d teta. Bien. Y esa integral ya sabemos que va a dar 2 pi. Porque esa integral de d teta es teta. Cuando lo evalúa en el extremo superior 2 pi menos 0. Entonces esto me da 4/3 por 32/5 por 2 pi. Y eso es esa integral triple.
Ahora, usted dirá, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Un volumen o qué? Y no significa un volumen, ¿bien? Porque nosotros integramos sobre una región sólida, ¿sí? Esta fue mi región de integración, pero estoy integrando una función de 3 variables. Entonces aquí ya nos saltamos de dimensión, ¿sí? La gráfica de una función de 3 variables ni siquiera la podemos visualizar. Nadie puede graficar una función de 3 variables, porque esto ya está en la 4ª dimensión, ¿sí? No podemos visualizar eso. Entonces esto ya no significa un volumen, sino que depende del contexto en el que estemos, significará algo. Por ejemplo, si nosotros estudiamos de nuevo centro de masa y momentos de inercia, pero ya no con integrales dobles, sino con integrales triples, entonces esta integral podría ser, o sea, podemos pensar que f de x, y, z me está dando la densidad de un sólido que tiene 3 dimensiones en el punto de coordenadas x, y, z. Entonces esta integral que acabé de hacer podría significar la masa de ese sólido, ¿sí? Pero ya no se puede pensar que esta integral me da un volumen, ¿sí? Porque es que estamos hablando de una 4ª dimensión. O un volumen cuatridimensional puede ser. Sí, en ese sentido podría ser. Bien, pero se mostró como el procedimiento de cómo resolver la integral triple. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Entonces, este ejemplo encaja dentro de, porque nosotros vamos a estudiar ahorita los sistemas de coordenadas, coordenadas esféricas y cilíndricas. Bien, y este ejemplo es muy apropiado, lo pensé así, porque nos permite hablar inmediatamente de lo que son las coordenadas cilíndricas. ¿Y por qué es que vamos a estudiar otras coordenadas? Pues porque resulta que, así como esta integral que nos quedó aquí, esta que tiene el chulo, en coordenadas cartesianas, es casi imposible de resolver. Seguro que si me pongo a resolverla sin usar polares, me demoro las 2 horas de la clase. Si quiero resolver esta integral así como está, sin haber hecho el cambio, esta, o me demoro más, y tal vez ni la haga, ¿cierto? Porque es un montón de trabajo. Y además de eso quedan después unas antiderivadas por ahí que son difíciles. Entonces, si yo no hubiese hecho el cambio a polares, mi vida estuviese agobiada. Bien, entonces lo mismo va a pasar con integrales triples. Resulta que nos van a aparecer algunas integrales triples que son difíciles de resolver, así, planteadas en coordenadas cartesianas. Entonces conviene pasar a otro sistema, como las coordenadas cilíndricas o esféricas, de tal modo que el trabajo se simplifique bastante. Bien, entonces por eso vamos a estudiar esos sistemas de coordenadas, para facilitarnos la vida. ¿Listo? Entonces el más sencillo es el de sistema de coordenadas cilíndricas. Bien, están estas notas. Entonces, ¿de qué trata el sistema de coordenadas? No, pues imagínense que ustedes tienen un punto en el espacio tridimensional, ¿no? Aquí pues este buen puntico ahí, muestro el dibujo mejor. Creo que tiene mucho zoom esto, ¿no? Entonces, mira, aquí ustedes tienen sistema de coordenadas tridimensional y aparece este punto acá en el aire, pues flotando por ahí. Tiene 3 coordenadas cartesianas, x, y, z. Bien. Entonces nosotros a él queremos referenciarlo con otras coordenadas que se llaman cilíndricas. Y las coordenadas cilíndricas tienen 3 elementos también. Un r, un θ y un z. ¿Sí? R, z y z. ¿Y cómo salen ese r y ese θ? Pues muy sencillo. Si usted toma el punto P, que está en el aire, y lo proyecta en el plano, y por medio de esta línea punteada que está aquí, ¡tan!, cayó en el plano. Inmediatamente cuando usted lo proyecta en el plano, ¿qué vemos? Pues lo que tenemos es, yo borro esto. Cuando usted proyectó su puntico, estaba en el aire, y cayó aquí, tan proyectado. Entonces usted inmediatamente se acuerda de las coordenadas polares. Se define inmediatamente la distancia de ese punto al origen de coordenadas y se define este ángulo θ. ¿Sí?
Entonces lo que estoy diciendo aquí es que las coordenadas polares no son nuevas para nosotros, pues, ¿ves? Las coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es decir, proyectamos el punto y su proyección la vemos en coordenadas polares. Y ya. Y si lo quiero subir, pues lo subo a la coordenada z que me dice aquí. ¿Sí? O sea que coordenadas cilíndricas no es otra cosa que las coordenadas polares que ya estamos acostumbrados a trabajar, pero con una tercer componente z, el z normal. ¿Sí? De hecho, nosotros cuando resolvimos la integral del ejemplo anterior, en el fondo usamos coordenadas cilíndricas. Y aquí. ¿Por qué? Y bueno, en principio yo hice la integral con respecto a z normal, y después cuando me quedó esta integral doble, yo pasé a polares. Bien, inmediatamente, porque me di cuenta que esta región de integración es circular. Ahí lo que hice fue usar lo que se llamaría el sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Cuando uno pasa a polares, hace la integral con respecto a z y luego usa polares, está haciendo eso, usando el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces ya nosotros, de una u otra forma, lo sabemos usar sin saber, pues, que usamos eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el sistema de coordenadas cilíndricas? No, usted plantea su integral normal de triple, primero integra con respecto a z, y lo que le dé ahí sí lo pasa a polares. A ese proceso se le llama hacer una integral usando coordenadas cilíndricas. Así de sencillo. Bien. Ahora una teoría aquí, el nombre y todo, pero eso es lo que se está haciendo. Y queda sintetizado en este resultado. Ustedes pueden leer, pero eso que yo acabo de decir es eso que está aquí. Sí, que parece complicado, pero no lo es, porque ya lo hicimos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si usted tiene una integral en coordenadas cartesianas, miren acá, entonces usted lo único que hace la primera integral con respecto a z, y por eso aparece el de z primero aquí. Hace esta integral con respecto a z normal, y lo que lee lo hace con las coordenadas polares. Y la integral doble que quede lo hace con polares. Y ya, se acabó el asunto. ¿Listo? Eso es cilíndrica. No hay más, no tiene más historia eso. Son dos procedimientos. Entonces aquí de hecho el libro nos da un caso. Y este caso es muy parecido al que yo hice. Sino que el que hicimos nosotros al inicio era más complicado. Yo integré la función x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Y solamente aparece x cuadrado más y cuadrado. Entonces veamos este ejemplo. Sí, de nuevo, antes de... no, nos queda un minuto. Entonces enseguida vemos este ejemplo. Pero si me dicen use coordenadas cilíndricas para hacer esta integral triple, ¿qué vamos a hacer? Fácil, hago la integral con respecto a z de primero, ¿sí? Con respecto a z, y ya cuando ya no aparezca más la z y me quede, y a eso se le llama usar coordenadas cilíndricas, pues, para evaluar la integral. Bien, enseguida analizamos de nuevo un ejemplo de esos, porque se va a cortar la llamada, entonces hagamos una pequeña pausa de 10 minutos, y a las 10:52 continuamos. ¿Listo? Para ver un ejemplo de cilíndricas y estudiar esféricas, coordenadas esféricas, que esa sí requiere más trabajo. Bien.